Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a las presentaciones de la tarde y muy brevemente una sencilla pincelada del siguiente ponente, Carlos Penega. Aquí tenemos el gusto de conocer a su hermano Raúl, que todos los años viene aquí a Cáceres, y en esta ocasión pues Carlos, como veterinario cuya formación la inició allí en Chile, él viene de Santiago de Chile, bueno, concretamente vive a 1200 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en una isla, y su formación la completó, formación académica la completó aquí en España, en la Universidad de Córdoba, en este caso. Él lleva casi 30 años trabajando en pasturas vegetales, en sistemas agroecológicos, realizando todo tipo de investigaciones con animales y bueno, y nos va a contar un poco lo que es su experiencia, la experiencia de estos años y concretamente algunas investigaciones que ha ido realizando en estos últimos años. No me extiendo más, agradecer en este caso el inmenso viaje desde Chile hasta aquí y el hacernos a nosotros, a los profesores y a vosotros como alumnos partícipes de estas técnicas que seguidamente pues os va a ir contando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada expresar una tremenda alegría de poder estar acá con ustedes, agradecer la invitación de la gente de la universidad. Y quiero también plantearles un desafío que lo tengo yo muy fuertemente ahora, que es a esta hora, después del almuerzo, mantener a ustedes interesados y despiertos es una proeza que puede ser muy grande. Entonces, voy a ser lo más sintético posible y probablemente dejar espacio para que podamos establecer algún diálogo y que de esa manera sea un poco más dinámico. Voy a tocar en mi presentación 3 unidades distintas, a pesar de que, como bien lo expresaba que me presentó, soy veterinario y he hecho un trabajo de muchos años en pastura y eso, pero también me parece súper importante que pasemos un momento por alguna idea sobre el desarrollo, que finalmente es lo que la agroecología busca y lo que mucha gente de distintas disciplinas en esta época está interesado en lograr. ¿Qué es lo que es desarrollo y qué queremos lograr con eso? Después voy a hablar algo sobre identidad cultural como una herramienta que puede servir muy claramente para ligar el desarrollo a territorios concretos. Y finalmente voy a contarles cómo hemos condensado estas ideas en una experiencia en la isla donde yo vivo, que es una isla muy austral en Chile, un archipiélago en realidad, que se llama Chiloé, y que consta es una isla grande, más 40 islas menores que están habitadas y en sí mismo un sistema muy interesante. En general el desarrollo tiene como muchas maneras de mirarlo. Yo siempre, buscando varias de ellas, recurro finalmente a las bases de mi formación, que son biológicas, y me gusta mucho más decir que el desarrollo tiene relación con desplegar potencialidades contenidas en fenómenos, que pueden ser sociedades o comunidades o células, pero siempre el desarrollo es una potencialidad que está contenida en algo y que tenemos que generar un contexto para que esa potencialidad se exprese. Y ese contexto tiene que ver con cómo yo logro sustentabilidad en la expresión de esta potencialidad contenida en un fenómeno, en una sociedad o en un país. Esta manera de ver el desarrollo, a mi juicio, explica e incluye muchas definiciones que a veces van quedando chicas o grandes dependiendo de quién las vaya analizando. Y quiero decir también como un contexto de mi presentación de que hablamos de desarrollo sustentable con mucha facilidad y me parece que de tanto hablar de desarrollo sustentable muchas veces ya no sabemos de qué estamos hablando. Y como no sabemos de qué estamos hablando, empieza a ser un concepto equívoco que se usa de una manera superficial, de manera a veces muy inconsistente, y que
llevan muchas veces a entender de que esto es un concepto que está casi vacío. Entonces, desarrollo sustentable a mí me gustaría como plantearlo como una manera de mirar el desarrollo de la sociedad que ayuda a resolver los problemas y las necesidades más urgentes y vitales de las comunidades humanas. Y este desarrollo tiene que ser sustentable porque esta sustentabilidad es un criterio, finalmente, que nos ayuda a juzgar el funcionamiento de la sociedad, de las instituciones en nuestra sociedad. De todo tipo de instituciones. Hoy día hemos escuchado en la mañana presentaciones de empresas, pero también yo puedo aplicar esta idea a un gobierno, a una sociedad, a un país. Y la sustentabilidad entonces, que puede ser económica, cultural, natural, biológica, tiene distintas miradas que finalmente se condensan en una que tiene que ser capaz de responder y trascender un gran problema que tenemos y que está puesto ahí en la diapositiva, que la naturaleza tan compleja del desarrollo, finalmente como una manera de facilitar la comprensión de ello, te lleva a cosificar el desarrollo. Y lo representamos muchas veces con inversiones en objetos, infraestructura, cuestiones que son importantes pero que no son determinantes en el desarrollo de un territorio. Yo creo que el desarrollo finalmente tiene que ver con modificar más procesos que en la inversión, en estructuras o inversiones más materiales, sino que mejorar situaciones y procesos que se vienen en la sociedad. A mi juicio tiene mucho más que ver con un desarrollo posible que lo que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en los discursos de los que nos gobiernan en nuestros países. Hay muchísimo que hablar de este tema, pero quiero ir siendo lo más sintético posible, pero creo que los procesos de desarrollo hay cosas que no pueden dejar fuera cuando uno trata de hacer acción con este modelo de desarrollo. Y lo primero es el conocimiento de los actores locales, que se dice muchas veces, está presente en muchos discursos muy bien intencionados, pero que se hace muy poco. El conocimiento de los actores locales, campesinos, migrantes, ocupantes rurales, lo que ustedes quieran, es un conocimiento que tiene una génesis distinta, que tiene una lógica distinta que el conocimiento generado, por ejemplo, en la universidad. Pero es un sistema de conocimiento vigente, posible, que tiene muchas soluciones y un menú muy grande de soluciones que nosotros podemos utilizar. Y en segundo lugar, creo que el desarrollo también debe ser mirado más desde la óptica de planificar desde las capacidades de la gente, más que desde las necesidades que esta misma gente tiene. Parece muy simple el cambio, pero es fundamental cuando uno lo observa en profundidad, porque cuando yo planifico desde las capacidades de la gente, lo que estoy haciendo es abrir una tremenda puerta de inclusión de las potencialidades que los seres humanos tienen. Y los seres humanos asociados a comunidades las tienen con mayor razón. Y finalmente, la creatividad como un aspecto súper esencial en el desarrollo. No hay desarrollo posible sin creatividad. Y lamentablemente vivimos en sociedades que la creatividad es un bien subvalorado y que no es permanentemente estimulado como debería ser. La creatividad en un mundo que está permanentemente cambiando es un elemento muy potente para rellenar los espacios concretos del desarrollo. Sin creatividad, y hay muchos mecanismos para poder estimular la creatividad en la sociedad humana, es muy difícil poder avanzar. Yo dije que identidad cultural era un tema que a mí me parecía que era importante situarlo en un debate como este. Y mirado ya desde el territorio donde yo habito y vivo, hay expresiones culturales muy fuertes y muy trascendentes que muchas veces no están puestas en el radar de la gente que planifica desarrollo. Y el ejercicio hecho en cualquier comunidad humana, aquí en Extremadura me parece que si uno recorriera encontraría lo mismo. Hay expresiones del ingenio, de la capacidad de la gente de poder habitar creativamente un territorio, que finalmente se expresan en obras materiales e inmateriales que constituyen finalmente la cultura. Y la cultura es el sustento más fuerte de cualquier dinámica de desarrollo. Desarrollo sin cultura o procesos de desarrollo ligados a la agroecología sin considerar la dimensión cultural, ahí parece que flotan en un vacío muy difícil de manejar. En las fotos pueden ver ahí ustedes construcciones en madera, que son palafitos habitando la ribera
mar, en nuestra isla, diversidad de papas enorme, y hay una cultura de la papa alrededor de este cultivo. También hay constructores de barcos, hay gente que ha hecho iglesias de madera interpretando planos que los primeros habitantes o los conquistadores llevaron a nuestro territorio, originalmente hechos para construir en piedra y fueron interpretados en madera por carpinteros locales. Razas de bovinos que llegaron también con los conquistadores y que hoy día son razas establecidas como muy diferenciadas dentro del país. Y finalmente un paisaje construido. Y el paisaje no es nada más que el resultado de la obra de comunidades humanas que trabajan sobre un territorio. Todo este conjunto de cosas puede ser la base de un desarrollo que es, y nosotros lo llamamos así, desarrollo territorial con identidad cultural. Y en este caso, si hablamos de agroecología, agroecología tiene la identidad y la base agraria de la identidad de cualquier territorio es muy fundamental y muy importante para poder avanzar. Repito un concepto que dije antes: el desarrollo sustentable debe representar una respuesta armónica a la necesidad humana permanente de la población. Y este desarrollo tiene algunos itinerarios que son muy importantes de considerar. Es activación de fuerzas sociales. El desarrollo requiere mejora importante y profunda en la capacidad asociativa de la gente. Vimos en la mañana algunas presentaciones que hablaban de carencia en eso y obviamente cuando no hay capacidad asociativa de la comunidad humana en un territorio, el desarrollo es muy difícil. El ejercicio de la iniciativa y de la innovación es un aspecto que yo creo que es crucial en los temas del desarrollo, y tenemos que generar espacios que impulsen la creatividad y la innovación. Y este desarrollo, y aquí hay un criterio que normalmente a los economistas nos pone muy nerviosos, cuando uno dice que el desarrollo es un proceso social y cultural principalmente, y que es secundariamente económico, y esta afirmación a veces provoca conflictos y tensiones entre las distintas disciplinas que están involucradas en el desarrollo. Pero hemos visto tantas veces en América Latina y en Chile específicamente, tenemos muchísimos ejemplos de grandes inversiones económicas que no producen resultados concretos. Y justamente eso se produce porque no hay paralelamente a la inversión económica una activación social que se haga cargo de esta inversión y la pueda proyectar en el tiempo respondiendo a las necesidades reales de la gente que habita un territorio. Y este desarrollo finalmente tiene que ver con implementar un conjunto de capitales comunitarios que en general en los territorios se establecen como capitales humanos, biológicos, naturales, capital físico, social, en un territorio que se define de una manera mucho más allá que un territorio geográfico limitado. O sea, el territorio no es solamente un espacio geográfico, sino que es un conjunto de relaciones sociales, políticas y relaciones de poder que están establecidas en un territorio, donde hay una heterogeneidad de actores distintos que se organizan de una manera propia de cada lugar, y que finalmente lo que constituye la unidad territorial es eso, y donde hay interacciones diversas, relaciones de poder que hay que manejar de una forma armonizada para poder avanzar. Los capitales que yo mencionaba recién, que son estos que están puestos ahí en la gráfica, son los que habitualmente consideramos cuando hablamos de desarrollo y queremos influir en los capitales que se incrementan o se deterioran, depende de lo que yo haga en una dinámica territorial. Pero hay dos capitales que son anexos que me parece que han sido mirados muy escasamente, que son muy trascendentales. Por ejemplo, el capital cívico, que nosotros lo reconocemos y lo identificamos como cuánta confianza tenemos en un territorio de las instituciones públicas, cuánta confianza tenemos que la institucionalidad pública responde a los requerimientos que la sociedad tiene, cuánta capacidad tenemos de lograr la asociatividad entre lo público y lo privado, donde hay muchos titulares de relaciones públicas-privadas, pero cuando uno se mete al fondo del asunto, se encuentra de que normalmente están detenidas en conflictos de relaciones asimétricas que hacen de que estas relaciones públicas-privadas no funcionen, y son muy paternalistas y no generan espacios donde la gente pueda realmente desarrollar su potencial. Bueno,
cuántas prácticas políticas democráticas podemos tener en un territorio funcionando con capacidad real de hacerse cargo de los problemas de la gente, y cuánto logramos estimular a los jóvenes, a la sociedad en general, para que la preocupación personal sobre los problemas, sobre los asuntos públicos sea real, donde yo no sea alguien que estoy permanentemente en una actitud escéptica de la realidad, de cuánto yo puedo transformar la realidad, y de comprender que la realidad y los problemas reales de los territorios son socialmente transformables, que cuando la gente se junta y enfrenta problemas puede lograr cambios que son significativos. Y luego el capital institucional, que a mi juicio es un capital que está muy depreciado en los territorios, por lo menos latinoamericanos, donde la institucionalidad tiene muy poca capacidad para asumir nuevos desafíos. La agroecología es un ejemplo muy notable. ¿Cuántas instituciones hoy día en el mundo se compran el tema de la agroecología con intensidad, con capacidad, con decisión? Son muy pocas, porque es un nuevo desafío que implica aprender y reaprender muchas cuestiones nuevas. Y la institucionalidad siempre tiene una sensación de que es mucho más seguro reproducir prácticas y sistemas de trabajo que vienen desde hace mucho tiempo. Luego, cuánta resiliencia tiene el tejido institucional para poder trascender ciclos políticos distintos, por ejemplo. Si yo llevo un programa de agroecología en un territorio y el gobierno local cambia de signo, muchas veces yo tengo un tremendo problema porque tengo que partir casi de cero. Lo que yo tengo que lograr es una resiliencia institucional para lograr que los principios del desarrollo puedan trascender ciclos políticos y establecer diálogos nuevos con distintas ópticas y distintos sistemas de gobierno, y lograr salir adelante con las estrategias básicas que un territorio se plantea. Y luego que las instituciones tengan una capacidad que es muy importante de aprender de la relación con el entorno. Yo cuando escuchaba en la mañana al empresario que contó la experiencia tan importante y ilustró muy bien los problemas que ellos tienen, bueno, ahí hay una muestra práctica de que hay una institucionalidad que no apoya con toda la fuerza que debiera una práctica tan importante como la que este segmento empresarial está haciendo. Y eso significa que esa institucionalidad tiene todavía un capital que está mermado y que tiene que crecer de acuerdo a distintas experiencias que podamos acumular. Para que toda esta cuestión que yo estoy hablando, muy rápidamente y muy puntualmente, se pueda construir en un territorio real, lo que hemos visto en la experiencia es que se deben generar redes y plataformas institucionales que sean súper activas, y que no sean las plataformas o redes que estábamos acostumbrados a formar en los años 70 y 80, que eran plataformas y redes rígidas, que tenían normativas súper estructurantes que no permitían la plasticidad de las relaciones, sino que había la teoría más moderna de redes. ¿Qué es lo que te dice? Que un territorio funciona mucho mejor cuando hay redes que se forman, que son heterogéneas, que son flexibles, que son abiertas y que tienen liderazgo dinámico y pueden ir cambiando permanentemente. Eso ayuda a que un territorio se constituya como una heterogeneidad organizada, y que te ayude a dos cuestiones que a mi juicio en el desarrollo son muy fundamentales: a politizar lo técnico, es decir, que la gente que está puesta en un punto estricto tecnológico en un territorio entienda de que es necesaria una mirada política en una política mirada en el buen sentido de la palabra, así con mayúsculas. Es decir, cómo nosotros logramos que lo tecnológico alimente a las decisiones políticas de una manera clara y directa, y al revés también, cómo tecnificamos lo político, es decir, cómo yo le doy instrumento y contenido al mundo político para que tome decisiones correctas frente a estrategias de desarrollo de un territorio. Todas estas cuestiones que yo he tocado muy rápidamente, voy a tratar de expresarla ahora en un programa, en un proyecto que hemos desarrollado en Chiloé y que nos ha costado una cantidad de años importante, que se llama en Chiloé Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial. Este es un programa que generó FAO y UNESCO hace alrededor de 12 años atrás, buscando sitios del mundo que tuviesen dos características muy importantes. La primera, que territorios que mantuvieran una biodiversidad de importancia global y grande. Es decir, de que
albergaran dentro de los sistemas agrícolas tradicionales que allí existieran, una biodiversidad que es importante hoy día para el mundo y que va a ser mucho más importante en el futuro. Y en segundo lugar, que hubiesen comunidades campesinas tradicionales que manejando esa diversidad hubiesen generado sistemas que merecieran ser denominados como sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial. Y esto con una mirada al futuro que es muy importante, que todo el mundo sabe, de que estamos enfrentados a crisis de los sistemas alimentarios internacionales, globales, que vienen cada vez más rápidamente llegando a nuestras puertas: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la erosión de las culturas tradicionales. Yo puedo hacer una larga lista de todos los fenómenos que están impactando hoy día en la agricultura y que requieren espacios desde donde podamos obtener respuestas concretas, prácticas, consistentes. Y este programa internacional se creó justamente para buscar esos sitios. En una primera mirada se identificaron 7 sitios patrimoniales agrícolas del mundo. Ahí hay una foto de los sistemas de terrazas en China, que fue uno de los primeros sitios seleccionados para hacer parte de este sistema internacional. Bueno, también está Filipinas, los oasis de Marruecos, los oasis del norte de África, por el manejo tan especial que han hecho de un recurso tan importante como el agua. Pero también está un corredor en Perú, que es el corredor Puno-Cusco, donde hay también una tremenda diversidad de tubérculos y raíces y sistemas tradicionales muy importantes, como las fotos anteriores que mostré. Y en el mapa los primeros sitios patrimoniales se distribuyeron como está en la fotografía. Este sistema ha avanzado en el tiempo y hoy día existen más de 23 sitios que están en el mundo funcionando con este criterio. ¿Y el objetivo cuál es? Es que se generen prácticas locales, políticas gubernamentales, políticas de inversión concretas que ayuden a la mantención de estos sitios en el mundo para tener una red de lugares que te den una seguridad futura, que tú puedas tener acceso a semillas, a prácticas tradicionales, a sistemas de conocimiento ingeniosos locales y a un menú de posibilidades que te puedan ayudar a resolver problemas que se presentan, que se van a presentar con toda claridad en la agricultura del futuro. Con esta diapositiva lo que quiero mostrar es la trayectoria de este programa en Chiloé, y no voy a detener los detalles por el tiempo, pero lo que quiero mostrar muy claramente es de que los procesos de desarrollo territorial son procesos de larga inversión de tiempo. Nadie puede hacer un proyecto de 2 años y decir voy a obtener desarrollo territorial. Aquí lo que se hace es tener una estrategia territorial que se va alimentando proyectos distintos, pero que finalmente ocupa una gran cantidad de años y de años de disciplina territorial y de suma de actores distintos para poder lograr resultados efectivos que se puedan proyectar efectivamente en el tiempo. Y puse esta línea del tiempo también para mostrar que estos procesos tienen que trascender siglos políticos, incluso de signos distintos. En Chile lo que hemos tenido, y ahí abajo están los gobiernos que han comandado nuestro país en los periodos que hemos trabajado, y son gobiernos de centro-izquierda, de centro-derecha, que tienen concepciones absolutamente distintas del desarrollo. Pero ¿cuál es el desafío? Que un territorio se establezca con una fortaleza tan grande que pueda mostrar a los gobiernos centrales y regionales que hay una idea de desarrollo local que es fuerte, que compromete a actores locales de una manera muy decidida, y que tenemos capacidad de dialogar con las políticas públicas globales de una manera que nos permita seguir avanzando en un proyecto local que tiene perspectiva. Bueno, estos proyectos como el de Chiloé que estoy contando no actúan en el vacío, no es que uno llegue al territorio y encuentre todas las puertas abiertas y dispuestas para trabajar en esta dirección. En este diagrama lo que yo estoy mostrando es de que en Chiloé hay un corredor, una avenida de desarrollo industrial muy fuerte, ligada sobre todo a la salmonicultura y a la empresa forestal, y que el desarrollo territorial con identidad cultural, que es lo que nosotros hemos desarrollado con el conjunto de actores locales, y que hoy día ya tenemos una incidencia política fuerte a nivel también gubernamental, tuvimos que dialogar
y discutir y luchar frontalmente también mucho tiempo con estas corrientes de desarrollo como más industrial que miraban el territorio y el uso de los recursos sin considerar todos estos elementos que yo he estado presentando a ustedes en esta primera etapa. Y claramente ahí tenemos que ser súper pragmáticos y entender de que tenemos que ir ganando espacio en la misma medida que somos capaces de establecer diálogo, a veces difíciles y tensionados, con empresas industriales de mucho poder, con segmentos políticos también que apoyan a estos modelos de desarrollo que no tienen nada que ver con el modelo que yo estoy tratando de presentar acá. Una cuestión básica para un desarrollo agroecológico, una identidad cultural, es conocer los actores locales y generar una comunidad de desarrollo que tiene que ver con que aquí no hay instituciones que tengan la respuesta absoluta de qué es lo que un territorio necesita. Aquí lo que nosotros tenemos que crear es un concepto de que habemos instituciones muy distintas, con intereses y capacidades muy distintas, y que somos parte de la solución de la misma manera que somos parte del problema. Y que la única manera que podemos establecer una capacidad nueva y una estrategia innovadora para enfrentar un problema y un objetivo de desarrollo territorial como este que yo estoy planteando es que seamos capaces de asumir que sabemos parte de la solución y que tenemos infinitas carencias para poder enfrentar un desarrollo territorial. Cuando comprendemos que esta comunidad de desarrollo tiene que funcionar de esa manera, pasamos a un estado distinto, a un estado superior de desarrollo territorial, que tiene que ver donde todos los actores estamos buscando convergencias, más que disputarnos espacios territoriales. Y el diagrama que representa eso no es este que está puesto aquí en la pantalla, porque es una cuestión absolutamente fuera de la realidad, donde está todo compartimentado y muy claro. Lo que se ve y lo que vivimos en la realidad territorial cuando queremos hacer desarrollo de este tipo es una imagen como esta, que es donde hay un pequeño caos en la presentación, pero es lo que está sucediendo ahí, donde hay distintas tensiones y fuerzas que se van mezclando y que van buscando en distintos momentos intereses comunes y en otros momentos intereses súper contradictorios, y permanentemente hay una negociación territorial para poder avanzar en base a algunos principios que se acuerdan en un territorio. En el caso de Chiloé, ¿cuáles son esos acuerdos territoriales básicos que tenemos? Es que estamos trabajando por un territorio con identidad cultural, donde el patrimonio es un valor que tenemos que conservar porque nos da una proyección futura económica también, donde la innovación y la creatividad son importantes. Esos son los acuerdos básicos que tenemos, incluso con los segmentos empresariales. Ahora, cuando empezamos a hacer operativos esos acuerdos, surgen todas las tensiones y tenemos que ser capaces de generar diálogos políticos que nos ayuden a poder generar los elementos de dinamización del territorio, que es lo que está presentado ahora en esta diapositiva que está puesta ahí en la pantalla. Nosotros estamos trabajando en este sitio de Chiloé, que es un sitio ingenioso del patrimonio agrícola mundial, en 4 segmentos que son, a nuestro juicio, los más importantes. Gestión de economías locales, porque no hay desarrollo sin generar ingresos reales para las comunidades locales. Gestión de la biodiversidad, porque es la base de la mantención de una categoría como sitio patrimonio agrícola del mundo. Gestión del conocimiento, que significa ligar conocimiento científico que generan los centros de investigación y las universidades con un sistema de conocimiento local que es igualmente válido y que enriquece un territorio cuando se pueden establecer puentes de comunicación entre ellos. Y una gestión institucional que entiende de que las instituciones tienen que cambiar y tienen que renovarse y ampliar sus fronteras para poder avanzar y colaborar en un proyecto de desarrollo. Como un ejemplo, yo quiero desarrollar solamente lo que tiene que ver con gestión de la diversidad y el conocimiento local. Aquí la biodiversidad de Chiloé ha sido manejada por cientos de años por las comunidades locales, y lo que hemos detectado trabajando con ellos, que lo hacen a través de a lo menos 4 procesos simultáneos que están siempre ocurriendo, que es innovación en esa biodiversidad, que es la conservación de la biodiversidad, que son los intercambios que permiten que todas las comunidades vayan accediendo y manteniendo esta biodiversidad que es tan importante, y en procesos de recuperación de diversidad que se ha perdido por fenómenos
influencia en los sistemas de asistencia técnica, de las nuevas miradas de producción agropecuaria. Bueno, es un capítulo enorme que podríamos después conversar en las preguntas finales. Y lo que se logra con todo esto es dinamizar sistemas locales, donde los sistemas productivistas agroindustriales empiezan a ocupar un nicho cada vez más pequeño y den espacio a que las comunidades locales puedan producir servicios que tengan un valor agregado muy creciente y muy concreto, que sean valorizados por los servicios ecosistémicos que están entregando al conjunto de la sociedad actual y futura, y que en base a programas de intercambio, innovación y conservación puedan generar redes agroecológicas que finalmente nos ayuden a construir un territorio agroecológico con identidad cultural. Desde la diversidad local, como expresaba adelante, que uno de los principales productos locales son las papas nativas de Chiloé, la gestión del conocimiento nos ha llevado a trabajar con comunidades campesinas y con prácticas tradicionales en sistemas de mejoramiento de variedades de papas para lograr variedades nuevas que sean resistentes, por ejemplo, a estrés hídrico. Y hemos obtenido con sistemas y técnicas tradicionales, trabajando con grupos de campesinos innovadores que son investigadores de muy buena calidad. Tenemos ahora 22 variedades nuevas, resistentes, con alto grado de resistencia a la sequía, que es para la agricultura actual y del futuro. En un escenario de cambio climático es un bien no solo para la isla de Chiloé, es un bien público del país, que es muy importante y que está desarrollado gracias a la gestión de la diversidad y a la gestión del conocimiento local. Y esos son los factores que hacen de que sistemas como como CIPAM en Chiloé, pongan en un contexto distinto, de una valorización nueva a las comunidades campesinas de Chiloé. Eso exige a los investigadores que hagamos investigación básica que ayude a soportar estos sistemas tradicionales de producción. Y tenemos que hacer mucha investigación en pradera para mantener los sistemas ganaderos locales. Sistemas ganaderos que son súper diversificados y en base al manejo muy inteligente de las pasturas naturales. Y también mucha investigación en términos de cómo controlar las enfermedades principales que afectan a los cultivos más importantes para la agricultura agrícola local, en este caso el tizón o la rancha, o no sé cómo lo llamarán en España, pero una de las enfermedades más graves de la papa en nuestro territorio es una enfermedad que es producida por un hongo que se llama Phytophthora infesta, que es un problema muy grave y que se controla con muchas aplicaciones de químicos. Nosotros hemos desarrollado en el CETI, en conjunto con comunidades campesinas locales, sistemas de control biológico de esta enfermedad que ya hemos tenido resultados muy significativos. Hemos logrado controlar un 60% de las manifestaciones de la enfermedad en la temporada pasada, y esperamos que en esta temporada nos vaya un poco mejor. Pero lo que quiero decir con esto, y no voy a detener en la investigación específica, lo que quiero decir es que la investigación tiene un rol súper importante cuando quiere apoyar el desarrollo de sistemas campesinos tradicionales, porque los sistemas tradicionales campesinos, si bien son muy resilientes y tienen una planificación que es muy inteligente, también tienen que resolver problemas que son muy complejos y que son cada vez más difíciles en esta época moderna. Bueno, lo que hicimos en base a esta denominación de Chiloé como sitio del patrimonio agrícola mundial es transformarlo en una marca de certificación territorial que tiene un reglamento muy exhaustivo y que está inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile. Significa que tiene una validez legal y que tiene sanciones legales a quien haga mal uso de esta marca de certificación territorial. Y con esta marca hemos hecho un reglamento que tiene el objetivo de proteger sistemas tradicionales de producción. Y por lo tanto, la reglamentación que se construyó permite que muchos agricultores campesinos tradicionales de Chiloé puedan certificar no productos,
sino que sistemas de producción. Y eso es muy importante recalcarlo como una diferencia, porque cuando yo hago una marca que certifica sistemas de producción, lo que estoy haciendo es generar una marca que al revés de cuando yo certifico productos únicos y que beneficia a un conjunto de productores que produce ese producto específico, lo que estoy haciendo con una marca territorial de este tipo es que yo beneficio a un territorio y le doy valor agregado a un territorio. Y cuando el valor agregado a ese territorio está construido por comunidades campesinas locales, tradicionales, lo que estoy haciendo es poner a estas comunidades en un sitio de valorización de su trabajo, que es muy importante. En base a esta certificación de CIPAM, lo que hemos construido, bueno, son espacios de venta de productos agrícolas y ganaderos tradicionales que están bajo esta marca de certificación, y también sistemas turísticos rurales desarrollados por comunidades y familias campesinas, que son operados y vendidos por operadores nacionales y también internacionales, que lo que hacen es atraer a la isla una cantidad de inversión distinta y una fuente de ingreso nueva y muy dinámica para las comunidades campesinas que en Chiloé están trabajando bajo este sello de certificación. Aquí algunos ejemplos de estas rutas turísticas que yo entendiendo que está en una facultad que se ocupaba de los temas turísticos, quise poner estos ejemplos. Son rutas turísticas que están certificadas bajo esta marca de certificación CIPAM, que, bueno, el reglamento es muy amplio, pero 2 o 3 ejemplos de lo que estas iniciativas deben cumplir. Son sistemas que deben ser muy diversificados con una combinación inteligente de forestería, ganadería y agricultura bajo un principio agroecológico de producción. Son iniciativas que están desarrolladas en un contexto campesino, es decir, que son familias campesinas tradicionales que desarrollan la iniciativa y que, bueno, como un sistema agroecológico normal, excluyen absolutamente el uso de agroquímicos peligrosos. Y eso significa entonces que estamos fomentando sistemas turísticos, pero ligándolos también con nichos de comercialización y ligándolo con espacios de mercado dinámico como es el turismo hoy día en Chiloé. Ahí hay familias campesinas que desarrollan ejemplos muy lindos de turismo rural basado en experiencias productivas concretas. No es que se dediquen al turismo, sino que el turismo es un elemento que se adiciona para darle valor a la productividad agrícola, ganadera y forestal que ellos tienen. Por ejemplo, este es el caso de una comunidad indígena que tiene un manejo agroecológico muy bien desarrollado, con una producción de frutales muy interesante y muy bien hecha, pero que además cada uno de ellos tiene un cuento cultural detrás que es capaz de mantener a los visitantes por un día entero disfrutando de la estadía en ese campo, no solamente por los productos, sino por la base cultural que tiene una familia para poder mostrar lo que está haciendo. Y hemos logrado en este último tiempo articular a productores, artesanos y campesinos que hacen turismo rural con empresas hoteleras y turísticas y con operadores turísticos de hoteles bastante grandes que están instalados en Chiloé, hoteles 5 estrellas de cadenas muy grandes. Y lo que hemos establecido con esta marca territorial, la posibilidad de que esas empresas grandes también se certifiquen, pero cumpliendo 3 requisitos que son esenciales y que han dinamizado la economía territorial muy fuertemente. Estas empresas hoteleras o turísticas tienen que, si comprar todos los productos agrícolas que usan, el 70% de lo que ellos usan tienen que demostrar que lo compran en comunidades campesinas o en familias campesinas chilotas que están certificadas bajo esta marca de certificación. Eso abre un espacio de mercado a las comunidades campesinas muy grandes que antes no lo tenían. Antes de que existiese este programa, los hoteles, ¿qué es lo que hacían? Compraban hortalizas, por ejemplo, en Santiago, porque era mucho más barato comprar un camión con toda la diversidad que necesitaban y llevarlo directamente a Chiloé, aunque parezca una cuestión absurda, pero ese era el sistema que se ocupaba. Entonces, hoy día están obligados a comprar en comunidad campesina. El segundo requisito que deben cumplir para recibir un sello de certificación las empresas es que deben hacer materiales gráficos y también videos y de muy buena calidad, diseminando y
publicitando a Chiloé como un sitio patrimonio agrícola mundial. Y en tercer lugar, tienen la obligación de establecer proyectos de colaboración con comunidades campesinas locales. Cuando una empresa cumple esos 3 requerimientos, puede tener un sello de certificación y publicidad de que es una empresa que está promoviendo a Chiloé como un sitio patrimonio agrícola del mundo. Está muy interesada la empresa, porque esto ha generado internacionalmente una visibilidad con respecto a la responsabilidad ya no social de la empresa, sino que territorial de la empresa, que es un concepto nuevo, que es mucho más abarcativo que la responsabilidad social. Y las empresas tienen una inquietud, a veces genuina, muy grande, de ayudar al territorio. Otras veces es más bien un interés más publicitario. Pero de cualquier forma, finalmente, el beneficio recae en las familias y en las comunidades tradicionales de este territorio. Y eso nos parece a nosotros muy significativo. Este CIPAM ha permitido además algunas cuestiones anexas, como esta experiencia que voy a contar muy rápidamente, que son territorios de aprendizaje en Chiloé, donde campesinos reciben visitantes de muchos países latinoamericanos, principalmente estudiantes de facultades como la de ustedes, o profesionales como agrónomos, gente que trabaja en desarrollo rural, y muestran su experiencia de una manera ordenada. Nosotros les hemos ayudado a sistematizar la experiencia y a tener algunas técnicas pedagógicas un poco más desarrolladas, pero finalmente los docentes, estos territorios de aprendizaje, donde toda esta gente va a pasar 10 días de aprendizaje en campo, viviendo en las casas de las comunidades campesinas, y pagan por ello. Es un nuevo ingreso y una nueva valorización de los campesinos de este territorio. La experiencia de las familias que se transforman en profesores de esta gente que viene genera una cuestión que es imposible de contar si uno no la vive internamente. Los jóvenes de esa familia reviven claramente el interés por desarrollar trabajo en el medio rural, que es una pregunta que nos hemos hecho durante 20 años en los que trabajamos en desarrollo. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se interesen en volver a trabajar en el campo? Valorización de lo que hacen los abuelos, los padres y del territorio es una de las respuestas. Y también incidencia política para que haya programas de apoyo a los jóvenes concretos, para que puedan volver al campo a hacer un trabajo como este. Ahí son los folletos con que nosotros publicitamos en distintos espacios latinoamericanos y también europeos la posibilidad de ir a estos territorios de aprendizaje a trabajar con la gente de Chiloé. Otra cosa es que estamos haciendo diplomados en combinación con universidades chilenas y también con centros de desarrollo como RIMIS, que es un centro internacional de desarrollo rural, donde también tenemos 2 innovaciones importantes. Hay profesores universitarios, obviamente, pero también hay docentes campesinos que tienen mucha experiencia en agroecología y en desarrollo y son líderes en sus comunidades y pueden presentar contenidos para estos diplomados que son muy importantes y muy motivadores para la gente. Ya nos salimos de la esfera de lo teórico y podemos ver gente que está viviendo la experiencia de desarrollo y que le puede transmitir muy bien qué es lo que se sufre, qué es lo que se disfruta cuando uno se mete en estos desafíos que son tan grandes. Y también la otra innovación es que estos programas de diplomados de la universidad hemos logrado que acojan como estudiantes a campesinos que no tienen formación académica formal, pero que pueden acreditar una experiencia y una capacidad que les permite ser alumnos de este proceso de diplomado y recibir una certificación de la universidad, valorizando también sus conocimientos. Este otro camino para valorizar el territorio y poder lograr de que se genere interés en generaciones nuevas para volver a entender un territorio rural como una oportunidad también de vivir la vida de una manera distinta. Algunas fotos que muestran eso. Y después, bueno, diplomados que hacemos nosotros para rescatar y sistematizar conocimientos tradicionales, campesinos que ayudan a que la agroecología se siga nutriendo de la experiencia que las comunidades tienen para poder seguir avanzando. Y claramente la construcción de desarrollo agroecológico con identidad cultural en un territorio es un trabajo de concertación de mucha gente, donde un espacio principal es de las comunidades campesinas locales, donde todas las instituciones que trabajamos en estos territorios tenemos la obligación de abrir un espacio real, concreto,
para que las comunidades puedan expresar sus capacidades y puedan aportar un proceso de desarrollo territorial distinto, y de esa manera podemos construir un espacio y un paisaje nuevo para vivir la vida que nos toca vivir. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, queda abierta la posibilidad de que hayan comentarios, consultas, no sé, como ustedes quieran. En relación con el aprendizaje del entorno o el entorno, en relación con las comunidades, perdón, con el aprendizaje del entorno, que me parece básico, he visto que hablas de la universidad, los diplomados, incluso de los propios campesinos. Tengo la suerte de conocer Chiloé, ya te lo comenté antes, y alguien era un chileno avezado, pues todo esto sucede aquí. Pero no me respondió a la pregunta que me hago aquí ahora mismo, si realmente dentro de lo que es la educación formal de los niños y de los adolescentes, dentro de lo que podría llamarse los programas de secundaria, se traslada, se anima, se alienta a motivar por el aprendizaje del entorno dentro de los currículos. Me daba la sensación de que no, que se deja para una etapa mucho más alta, y eso me parece, pues bueno, no sé, disonante, ¿no? Como mínimo, porque no guarda relación con la idea principal de lo que es Chiloé en sí mismo. De hecho, allí se han instalado suecos, se han instalado personas, empresas que están aprovechando todos los recursos que proporciona aquella zona para producir alimentos y otras cuestiones, ¿no? Que no tienen nada que ver esos otros con lo que estamos hablando, pero atrae turismo, y me gustaría saber si realmente desde tu punto de vista eso se está trasladando a los currículum escolares. Ya, bueno. Añadiendo un poco algo más. Estaba diciendo, el tema del abandono del medio rural por parte de los jóvenes, ya que estaba aquí, como un 90% de jóvenes. No se oye. Digo que ya que estamos aquí, un 90% de jóvenes, nos cuentes un poco la historia o la experiencia, digamos, si ha habido un proceso de abandono por parte de los jóvenes, o sigue habiendo, ¿no? Y qué grado o qué intensidad, digamos, de integración de nuevo en el medio rural. Es decir, las empresas que se crean articuladas en esta diversidad, digamos, productiva, digamos, ¿qué edad media, digamos, los campesinos que las desarrollan? ¿Son el fracaso escolar el que voy al campo? ¿O son emprendedores, digamos, nacidos y experimentados aquí? ¿O vienen de otros lugares? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor las puedo juntar todas en una respuesta. Bueno, yo creo que en el tema de los currículos y la formación de los niños, los jóvenes, el drama que vivimos en Chile y en Chiloé no es distinto al drama que se vive en todo el mundo, donde lo obvio en la educación no se hace. Yo he visto en el medio rural de muchos países latinoamericanos el profesor de biología o de ciencia de la naturaleza mostrando láminas de la fauna de África, mirando por la ventana de la escuela. Tienen toda la diversidad florística y animal que todos los niños están viviendo día a día. En Chiloé es distinto, porque los currículums son centralizados, se generan en Santiago por algunos, entre comillas, especialistas que bueno, entienden que lo que ellos piensan es lo que todo Chile tiene que estudiar. Sin embargo, lo que se ha vivido en Chiloé paulatinamente es que hay corrientes nuevas donde hay profesores formados también en Chiloé, que eso es un plus muy importante, porque el profesor que se forma en Chiloé, que conoce el medio rural de Chiloé desde siempre, es mucho más permeable entender de que el mundo hay que explicarlo desde Chiloé cuando uno empieza a enseñar. Y hay currículums en la escuela hoy día, currículums especiales que desafortunadamente no son los currículums centrales, pero que están haciendo enseñanza de matemáticas, biología, en función de los ejemplos del entorno.
Yo que trabajo hace 25 años en cultivo de papa nativa de Chiloé. Tenemos un programa muy lindo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que son la básica en Chiloé, donde los estudiantes, además de trabajar haciendo huertos con papas nativas para que conozcan esa realidad, hacen todos los ejercicios que le exige el currículum formal del Ministerio de Matemáticas en función de este recurso biológico que sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos han cultivado siempre. Entonces, hay muchas experiencias que están empujando a la vocación a una mirada distinta. No te digo que está logrado porque sería súper una cuestión, la fase maníaca que digo yo que tenemos todos los que trabajamos en desarrollo, que a veces encontramos que nos está yendo todo súper bien y hay que tratar de mantenerse en un estricto nivel intermedio. Hay mucho más avance, pero nos falta mucho camino todavía por avanzar y sobre todo convencer a las autoridades más centrales de que aquí tenemos que tener libertad en los territorios para establecer la vocación de otra manera. Y con respecto a lo que tú dices de la gente, de la migración, Chiloé es un ejemplo muy interesante para poder estudiar este fenómeno porque tuvo una industrialización muy tardía. En los años recién 70 y tantos, 80 yo diría, entró la gran empresa salmonera Chiloé. Y antes era solo agricultura, forestería y ganadería de pequeña propiedad. Entonces, el fenómeno de creación de un segmento de obreros, de proletarios, de empleados de fábrica es muy reciente. Y eso se llevó a muchísima gente del campo entre los años 80 y el 2005. Muchísima gente migró del campo a estas grandes empresas transnacionales que se instalaron en Chiloé a producir salmón para exportar a Estados Unidos y a Japón. Y también a algunas partes de Europa. Me imagino que muchos de ustedes han visto el salmón chileno distribuido por muchos sitios. Bueno, en la etapa de más auge de la empresa salmonera, los que trabajamos en desarrollo rural veíamos con desesperación que el mundo rural desaparecía y tenía menos protagonismo cada vez. Pero esta empresa salmonera, por malas prácticas ambientales, en el 2007 empezó una crisis enorme por una enfermedad muy grave que se instaló en los centros de cultivo y bajó la producción a un 30% de lo que tenía. Llegamos a ser el segundo productor mundial de salmón en Chiloé, solo después de Noruega. Bueno, 10.000 puestos de trabajo perdidos en 6 meses, una crisis fenomenal. Toda esa gente volvió al campo y fue reeducada en labores agrícolas después de haber pasado 2 generaciones fuera por las familias tradicionales que existían en Chiloé. Y nosotros que trabajamos en eso nos dimos cuenta que había una fortaleza de este medio rural que era capaz de absorber y reeducar y reimpulsar una dinámica económica en Chiloé desde una lógica económica más campesina. Allí volvió al campo gente que volvió porque ya no tenía que hacer en la ciudad, pero también se empezó a engasar con los fenómenos que estaba contando yo ahora, de valorización del territorio rural en base a todas estas prácticas que yo contaba. Y lo que tenemos hoy día es gente jóvenes, que vuelve, y hay ejemplos muy lindos que tenemos, hay algunos estudiantes haciendo una tesis muy bonita en eso, de jóvenes que han vuelto al medio rural, a revitalizar la experiencia de sus padres y sus abuelos, pero no jóvenes que vuelven desesperados porque tienen que ser, sino que se formaron, tienen nuevas capacidades y vuelven al campo a impulsar un desarrollo basado en esa identidad, pero que tiene como mirada futura perspectiva económica muy interesante. Entonces, yo creo que tampoco es masivo. Yo no podría decir que todos los jóvenes con capacidad están volviendo al campo, pero hay ejemplos notables. Y eso nos da a nosotros una certeza de que poniendo los instrumentos claves de apoyo a los jóvenes para que puedan desarrollar una vida en el medio rural y que no pongamos trabas para que eso suceda, vamos a tener un equilibrio de gente que en el campo empiece a desarrollar la actividad con una nueva vitalidad. Hay jóvenes, para contestar tu pregunta de la edad, yo te diría que los que están llevando adelante las iniciativas más poderosas hoy día, económicas, en función de esta categoría CIPAM, deben tener entre 30 y 40 años. Y hay una generación aún más joven
que están terminando su formación en la ciudad y que están también volviendo al campo a emprender en estas iniciativas nuevas y en estos espacios económicos que se han ido formando. Hace 20 años atrás, el campo estaba lleno de gente de 60, 70 años hacia arriba, y esa era la realidad que teníamos. Pero hoy día esa gente, en esta nueva visión que yo mostraba, tienen un papel súper relevante que jugar. Que hace 20 años atrás un agricultor de 70 años pensaba que era como ya un residuo productivo en el campo. Hoy día esa gente, puesta en el contexto de valorización de Chiloé como patrimonio agrícola del mundo, entiende con orgullo que esa denominación es fruto de su trabajo y de 2 o 3 generaciones atrás. Y los jóvenes de esa familia también lo entienden de esa forma. Yo creo que ahí es donde empezamos y vuelvo a lo que dije al principio de mi presentación, que el desarrollo es secundariamente económico, tiene que ver con esta activación de fuerzas sociales que mueven el orgullo de la gente por entender que la cultura es un vehículo de desarrollo también económico y que se genera en la actividad tradicional de que los territorios han tenido y que donde afortunadamente esas identidades no han sido barridas por la modernidad, tenemos una tremenda oportunidad de poder desarrollarnos en un mundo global homogéneo con espacios de diferenciación territorial que a mí me parecen súper importantes. No sé si respondo a la pregunta, pero esas reflexiones me motivan la pregunta. Me gustaría saber hasta qué punto es importante que Chiloé sea una comunidad, un territorio aislado y periférico de Chile para desarrollar todas las políticas que desarrollen. Bueno, la gran ventaja es un territorio que ha tenido un cierto aislamiento económico, político, por más años que el resto del país, que la identidad tiene una solidez mucho más grande. La identidad cultural de un habitante de Chiloé es mucho más fuerte que en otros lugares de Chile. Pero el tema de la identidad es una cuestión muy poderosa y que tú cuando buscas con atención en muchos territorios de Chile que no han tenido el aislamiento de Chiloé y no son por lo tanto tan prístinos culturalmente como Chiloé, encuentras también ejes identitarios que son muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que hay que desarrollar una metodología para captar esa identidad y esos productos y servicios que se originan desde la identidad y ver cuáles son las formas de valorización de esos productos y de esos servicios por un territorio determinado. Nosotros hemos elaborado una metodología muy exhaustiva para hacer esta valorización, que no la presenté allí porque no hay tiempo suficiente ni no es la oportunidad, pero la hemos probado en muy distintos territorios latinoamericanos y la estamos usando también hoy día para identificar otros 2 sitios CIPAM en Chile que el gobierno se ha comprometido a apoyar de aquí al fin del próximo año. Y estamos viendo que, por ejemplo, en comunidades del Valle del Norte de Chile, donde es muy seco y la producción agrícola está solamente en valles interiores, alto andino, hay identidades muy poderosas que pueden desarrollar un programa como este, no igual porque hay que adaptarlo, pero los principios son exactamente los mismos. Y estamos en la zona donde trabaja Néstor, que presentó en la mañana, en la Araucanía. También, evidentemente, ahí hay fenómenos identitarios que son muy poderosos y que tenemos que ser capaces de identificarlos y darle los espacios de desarrollo para que puedan generar dinámicas territoriales como la que yo he presentado.